Muy buenas tardes, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Les voy a comentar que este es un programa más que especial. Ustedes saben que el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, recién pasado, el Papa Francisco nos dio a conocer una nueva exhortación apostólica, la cual se titula Laudate Deum. El Santo Padre esta exhortación apostólica la titula a todas las personas de buena voluntad y sobre la crisis climática, en la cual él está haciendo un llamado urgente a la comunidad internacional para que se tomen medidas ya urgentes y que realmente sean puestas en práctica. Hoy estamos con un invitado muy especial desde Colombia, es el diácono Alirio Cáceres. Él es ecoteólogo y está conversando con nosotros precisamente sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco Laudate Deum. Alirio, nos ibas a comentar de alguna manera el numeral 2, pero también el resto de los numerales que tiene el documento, que sabemos que es riquísimo, el tiempo pues no nos alcanza generalmente, pero ahí estamos queriendo aprovechar tu conocimiento para que la audiencia de Radio Luz y por supuesto del sitio web de Cáritas del Salvador también puedan comprender un poco más y motivarse a conocer este documento y actuar en consecuencia. Sí, hacemos esto como si fuéramos en un mall, un centro comercial, que dice, usted está aquí. Vamos a hablar de numeral 2, pero para hablar de numeral 2 es bueno situarlo, entender que en el numeral uno el Papa, digamos, ha dicho qué está pasando y lo que está pasando es una crisis climática global. En el numeral 2 va a decir, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Y entonces pasa porque tenemos más de un paradigma tecnocrático, que ya vamos a explicar de qué se trata. En el 3 el Papa entonces va a decir pues que hay una situación de política internacional que tiene que ver con esta situación. En el 4 va a hablar de las conferencias sobre el clima, los avances y fracasos, y en el número 5 va a hablar concretamente de las expectativas frente a la COP28 que se va a realizar en diciembre en Dubái. Y ya hemos dicho que el número 6 es como un plus que habla directamente a los creyentes cristianos de esas motivaciones espirituales. Por supuesto, el cambio climático nos afecta a todos, creyentes y no creyentes, ¿no? Los que vamos a misa o los que no. Absolutamente todos estamos involucrados en este asunto y entonces el Papa va a retomar una expresión que utiliza en el capítulo 3 de Laudato Si, la encíclica de hace 8 años, donde él dice, mire, tenemos en el fondo el, la problemática que tenemos se refiere al pecado, un pecado estructural, a una ruptura de nuestra relación con Dios, pero esa ruptura con Dios se expresa en un antropocentrismo que es desviado, que es irresponsable. El Papa opta más por un teocentrismo, en el sentido pues que de Dios venimos y a Dios volvemos, pero es un Dios misericordioso, es un Dios comprometido con su creación y va a acusar el relativismo moral, o sea, como si no tenemos referencia a Dios en todo esto, todo vale, y el Papa dice, no, no todo vale, acá tenemos, hay un orden, hay un cosmos, no, esto no es un caos, hay unos principios, eh, y explica que el paradigma tecnocrático es finalmente como la concreción de ese pecado, de esa ruptura con Dios y de ese desconcierto que tenemos los seres humanos. ¿A qué se refiere con paradigma? Es como un modelo, como un esquema de civilización, unos criterios generales para orientar nuestra cultura, en donde hay una alianza nefasta entre la tecnología y la economía, sabiendo que la tecnología trae cosas muy buenas, que es también una expresión de la sabiduría que Dios comunica a los seres humanos. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si no hay UCI, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos en plena pandemia? O no pudiéramos hacer este programa Salvador y Colombia si no tuviéramos pues unos sistemas informáticos, un computador, ¿sí? La tecnología de por sí puede traer mucho bien y la economía también es la administración de los bienes de la casa.
El problema es que hay un tipo de economía, un tipo de tecnología que se han aliado para atropellar los derechos humanos, para pisotear la dignidad de la obra creada. Y tú lo has dicho anteriormente, ese endiosamiento de la ciencia y la economía se ha vuelto como un criterio unilateral para tomar las decisiones sobre los territorios, sobre las cuencas hidrográficas, sobre los paisajes, sobre los cultivos. Es decir, el paradigma y respeta otras lecturas simbólico-culturales creyentes que definen la vida. Y el Papa critica mucho esto. Está diciendo, en últimas, el problema somos los seres humanos que estamos causando este cambio climático, esta crisis climática, pero es nuestra manera de pensar, nuestro sistema de valores que privilegian la utilidad del capital, maximizar la riqueza. Entonces, en esa lógica, que es el paradigma tecnocrático y la imposición de las empresas, las corporaciones, de los gobiernos, de la academia, a ese sistema que atropella la sabiduría popular de los campesinos, de los indígenas, de los garífunos, de los eh, afrodescendientes. Ahí está, digamos, como la gran raíz de esta crisis del clima, ¿sí? Y el Papa entonces ahí comienza a hacer una reflexión sobre el poder. O sea, el poder, el que toma las decisiones, si está sesgado a pensar que lo único válido es lo que es más dinero, lo que sea más rentable en términos financieros, lo que solamente se pueda comprobar dentro de un tipo de ciencia que es más de Occidente, que hace una colonización e imposición de las ideas, pues nos lleva a tomar este tipo de decisiones como las que nos tienen al borde del colapso, ¿no? Entonces, un poco a eso se refiere Ilse y querida audiencia, el paradigma tecnoeconómico. Yo sugiero, si alguien quisiera entender un poco más, busque en YouTube la historia de las cosas. Historia de las cosas, son 20 minuticos en dibujitos animados, en muy gráfico, muy didáctico, donde explican cómo se funciona la economía de nuestro mundo y cómo está generando una cultura que descarta, que nos llena de basura, pero también descarta a los seres humanos y nos tratamos como si fuéramos basura. El capítulo 3 ya mencionado de Laudato Si nos puede ayudar y, por supuesto, este apartado número 2 de la exhortación, donde el Papa concretamente dice, mire, el problema del clima es un problema finalmente de criterio, de uso de la economía y la tecnología. Y resumido, ¿verdad? Porque sí, es riquísimo lo que nos estás explicando. Yo sé que es un gran esfuerzo de síntesis el que estás haciendo. Muchas gracias por ese gran esfuerzo. Y espero que nuestra audiencia se motive a querer conocer más y actuar en consecuencia. Yo siempre digo, porque solo tener el conocimiento, si no nos mueve a actuar, no nos sirve de mucho, ¿verdad? Vamos a continuar hablando con nuestro invitado, Alirio Cáceres, en breve, porque regresamos ya con este tema de mucho interés, la exhortación apostólica del Papa Francisco, Laudate Deum. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Hoy estamos con un invitado muy especial desde Colombia, es el diácono Alirio Cáceres. Él es ecoteólogo y está conversando con nosotros precisamente sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco, Laudato Deum. Una vez que el Papa nos hace ver esta digamos, situación delicada en la que el ser humano, ¿verdad?, ha como que puesto más su confianza en esto y atropella, como tú lo dices bien, la sabiduría de ancestral y de incluso la misma sabiduría de la madre naturaleza, que tiene sus propias reglas y tiene su propio equilibrio, y hasta eso como que nosotros quisiéramos decir que como humanos sabemos más, sabemos más incluso que Dios, ¿verdad? Nos hemos Ujú. colocado allí en un papel como que somos más sabios que el mismo Dios.
Es un error grandísimo que nos está llevando a todo esto y el Papa nos lo explica maestralmente y tú nos lo has hecho comprender también. Ahora, son, como tú lo diste bien, varios apartados, pero por el tiempo de pronto no vamos a poder verlos todos uno por uno, pero hay una situación bien importante también que el Papa señala, y es esta como poca voluntad política mundial que existe para realmente ir a la raíz del problema y buscar soluciones concretas, o mejor dicho, las soluciones están planteadas, pero como que no hubiera voluntad de actuar en consecuencia, de como que no hubiese realmente interés de parte de los que manejan el poder, entre comillas, ¿verdad? El poder mundial, para solucionar o por lo menos tratar de detener el avance galopante que vamos hacia la autodestrucción si seguimos de esta manera, de acuerdo a lo que explican muchos científicos, ¿no? Así es, así es. Sí, un poco en ese ejercicio de síntesis yo diría que los argumentos de ciencia diciéndole, mire, es que si nosotros, el gran problema de nuestro mundo es que estamos calentando, aumentando la temperatura media del planeta, porque estamos quemando los llamados combustibles fósiles, los hidrocarburos, es decir, depender la economía carbón, del petróleo, del gas natural, deforestar nuestras selvas, nuestros bosques, hace que se produzca también metano y que no tengamos ese servicio que prestan los árboles, esa sabiduría de la naturaleza, esa sabiduría de la creación que toma justamente el CO2, el dióxido de carbono, y por la fotosíntesis lo convierte en oxígeno. Si tumbas un árbol y tú acabas con la deforestas, lo que estás es perdiendo defensas para contrarrestar ese daño que tenemos por el aumento de los llamados gases de efecto invernadero, o sea, los que calientan la, la atmósfera. Entonces, lo primero que hay que hacer, y por eso la irresponsabilidad de los políticos y los tomadores de decisión en estas cumbres, las COP de Naciones Unidas, es que no hemos implementado una estrategia para eliminar los combustibles fósiles, para hacer la transición del uso de no uso de combustibles fósiles al uso de otro tipo de energías. Y ese es, digamos, un punto crucial que esperamos que en la COP28 pues se pueda dar de una manera verificable, medible, comprensible, y no simplemente bla, bla, bla y manifiestos que no cambian nada, que es la gran crítica que el Papa hace, ¿no? Se habla mucho, se escribe mucho, pero no se actúa en coherencia. Y para ello, además de los datos científicos, el Papa recurre a la reflexión ética. O sea, ¿cuál es el mundo que queremos dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es el sentido mismo de la vida humana? Y concretamente, frente a lo que tú estás mencionando, Ilse, es el numeral 60, va directamente cuestionando, invitando a una profunda reflexión a los poderosos, a los voceros de los gobiernos, que les vuelve a repetir esta pregunta que aparece en Laudato Si. ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando es urgente y necesario hacerlo? ¿Sí me entiendes? O sea, es como decir, bueno, si usted tiene el poder, pero no toman las decisiones a tiempo, y ya después va a ser demasiado tarde. Y les invita a pensar en el bien común y el futuro de los hijos. Es como un llamado al corazón de esos seres humanos que a veces en prepotencia y en soberbia y con intereses que son mezquinos, intereses que solamente buscan la rentabilidad monetaria, olvidan esa trascendencia ética, moral que nos corresponde, que todos los seres humanos tenemos. Y por eso invita a la comunidad internacional a trazar políticas, a trazar un multilateralismo, o sea, un diálogo para buscar cómo solucionar este tipo de problemas. Yo invito a la audiencia, busquen también en YouTube la grabación o en Facebook la grabación del 7 de septiembre de este año de un simposio que 11 organizaciones de América Latina, 11 organizaciones de Iglesia de América Latina y el Caribe, entre ellas Cáritas, convocamos un simposio sobre la aceleración de la transición energética justa en el continente. Y allí salió un manifiesto. Y en el manifiesto está claro
que para América Latina, para nuestros países, es muy importante la protección de la biodiversidad, es muy importante el agua, es muy importante la protección de la vida de los líderes y lideresas que están amenazados, incluso eh, se- ame- eh, eh, muchos han sido asesinados en nuestro continente. Es muy importante la deuda externa, finanzas éticas. Es decir, para América Latina no sirve decir simplemente tenemos un coche eléctrico o tenemos ahora molinos con energía eólica, si eso está atropellando a las comunidades en su territorio. O sea, tenemos una gran auge minero con la excusa de una transición energética, pero esa transición no es justa, no es sostenible y no es integral, como lo concluimos en el manifiesto de las organizaciones que les estoy diciendo. Entre ellas también estuvo REMAM, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana. Entonces, fíjense que la Laudate Deum pues nos da un marco general, pero cada país, entre ellos ustedes en El Salvador, que tienen tanta tradición en la protección del agua y tanta itinerario, tanta caminada como iglesia para hacer incidencia frente a la minería metálica, pues tiene que ser algo que se persevere, que se dé continuidad y que sirva como réplica para otros países de nuestra región. Lirio, ya el tiempo se nos está agotando y también sabemos que tienes que regresar a tu evento en el que estás. Ya en un par de minutitos, el apartado este espiritual del que se refiere ya directamente a nosotras y a nosotros, cristianas y cristianos, a todos los católicos bautizados. Sí, yo diría que con eso habría que hacer un retiro espiritual, hacer oración, porque es muy denso, ¿no? O sea, primero, algunas personas dicen, no, pero es que nosotros como católicos no debemos dedicarnos a salvar árboles, sino a salvar almas. Pues mire, es que nuestro Dios se encarnó, nuestro Dios se hizo hombre, nosotros creemos en el Dios de la vida y porque tuvo rostro, que tuvo cuerpo. El Papa habla de tocar las llagas de Cristo, ¿no? Entonces es muy importante porque nos duele el dolor de la creación. O sea, cuando desaparece una especie es como si experimentáramos una mutilación, dice el Papa. Somos el gran cuerpo de Cristo, es todo lo creado. Y Dios se manifiesta ahí. Entonces hay una espiritualidad de comunión, yo diría que hay una sinodalidad ecológica. El caminar juntos, sínodo significa eso. Estamos en este momento en Roma, en el Vaticano, en la Asamblea Sinodal, primera parte, la segunda será dentro de un año. La sinodalidad tiene que ser también, tiene que escuchar la voz de la hermana Madre Tierra. La creación habla, es un sujeto. Lo cantamos en los salmos, en la liturgia de las horas. La sabiduría de nuestro pueblo ancestral nos enseña a entender el brote del maíz, de la montaña, del agua, de las nubes. Somos analfabetos en eso. Entonces, si se lee un poco esa motivación espiritual, en últimas, es decir, nosotros creemos en un Dios no solamente que se ha encarnado, sino hacemos una teología que es ecologizada, que está territorializada, hablando del territorio. Y si queremos salvar las almas no se salvan solas porque las almas están en un cuerpo y los cuerpos que están fustigados por la sequía o que están anegados por la inundación, los campesinos que tienen que emigrar porque ya no tienen cómo cultivar la tierra, o aquellos que son desplazados por esa codicia tecnocrática, por explotar más la minería para venderla o para convertir nuestros ríos en hidroeléctricas, como el caso de Berta Cáceres allí en Honduras, pues eso no va con el proyecto de Dios y por tanto cualquier creyente que quiera ser fiel al Evangelio de Jesucristo nuestro Señor tiene que luchar por el cuidado de absolutamente de toda la obra creada. Yo diría que como invitación, pero hay que leer numeral por numeral, saborear, porque ahí el Papa nos hace una gran síntesis de la teología cristiana que fundamenta nuestra incidencia política y profética para tratar de subvertir, cambiar ese paradigma tecnocrático que genera una cultura del descarte y convertirla en una cultura del cuidado.
Cuidar la relación con Dios implica cuidarme a mí mismo, cuidarte a ti, mi hermano humano, y cuidarte a ti, criatura hermana creada por el Señor. Bien, Alirio, quisiéramos seguir conversando, el tiempo siempre es nuestro enemigo, pero también finalmente invitar a nuestra audiencia a orar por esta COP 28 que será a finales de noviembre y hasta el 12 de diciembre, allá en uno de los países árabes, a orar para que realmente, como el Papa lo pide en su documento, en esta exhortación apostólica, existan tomas de decisiones sinceras, vinculantes y que realmente nos arrojen una esperanza a esta situación de crisis climática que estamos viviendo, Ali. Sí, o sea, a mí me gusta el fútbol y creo que también en El Salvador hay gente aficionada al fútbol. Vamos a jugar de visitantes en un estadio adverso porque es en Dubái, los países petroleros son los que presiden la COP. O sea, estamos muy amenazados de una goleada, pero el Papa ha puesto con este documento eh, buscando un equilibrio, una simetría, para que al menos saquemos un buen empate de visitantes y en la COP 30 que va a ser realizada en la Amazonía, en territorio brasileño, en el 2025, ahí sí podamos, digamos, ganar y realmente impulsar unos procesos de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces? Mire, la Santa Sede, como Estado Vaticano, por primera vez va a ir, el año pasado ya estuvo, pero fue un poco más exhortativa, este año va a ir como cuerpo diplomático a presentar estrategias, ¿eh? O sea, el Estado Vaticano hace parte también de la COP y va a incidir y va a tratar de hacer gestión allá. El Estado salvadoreño, el Estado colombiano, o sea, el Estado brasileño, por citar algunos, también mandan delegados. Nosotros tenemos que incidir, hablar con nuestros delegados, con los voceros, para que tengan en cuenta este pensamiento de la Iglesia Católica representada en Laudate Deum y la voz, por ejemplo, el manifiesto que les he mencionado de la Iglesia en América Latina y del Caribe, tengan en cuenta eso, el cuidado de los bosques, del agua, la agricultura, la agroecología, la defensa o el Tratado de Escazú, la deuda externa, las finanzas éticas, o sea, hay muchos elementos propios de América Latina que deben ser debatidos allí. Pero creo que en este momento lo que tenemos que buscar es que aparezca un tratado de no proliferación de combustibles fósiles en el horizonte de la COP, que aparezca por primera vez la voluntad política de decir, oiga, tenemos que limitar los combustibles fósiles, o sea, no más carbón, no más petróleo, no más gas natural, que aparezca y que haya unos mecanismos efectivos para que se desmonte eso y comience a aparecer otro tipo de energía, ¿sí? Y ya, digamos, en la cotidianidad, comencemos nosotros a vivir como comunidades de fe en nuestro territorio ese nuevo estilo de vida, una agroecología, sistemas silvopastoriles, resiliencia climática en los municipios, volver a reforestar, cuidar el agua, comer saludablemente, y la espiritualidad de entender que la obra creada es una caricia de Dios para cada uno de nosotros. Entonces son como niveles de incidencia. Yo les invito, insisto mucho en ese simposio, en ese manifiesto, porque ahí nos da unas pautas en donde las comunidades de Cáritas podemos realmente, con la campaña juntos, llevar a práctica esto que el Papa nos plantea a un nivel bastante general. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias y ahí está, ¿verdad? Esta invitación que no solo se trata de orar, orar es importante, pero también hay que actuar en consecuencia. Gracias, Alirio, por haber estado con nosotros, por tu tiempo, que Dios te bendiga y si Dios nos lo permite, pues en otra oportunidad estaremos una vez más.